más de forma que de fondo, pero vamos a tratar de hacer una recapitulación, no solamente histórica, sino una recapitulación literaria, para poder advertir esto de la importancia, sobre todo de la misiva, dentro de lo que es considerado esto como género epistolar. A ver, Shakespeare en algún momento había manifestado que las cartas básicamente pueden ser un asunto de vida y muerte. Es la valía, es cierto, respecto a la importancia de una misiva, de una carta y de una nota. Es tan importante porque en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, básicamente una nota, una carta, podía haber salvado, ¿cierto?, ambas vidas. Sabiendo de que la carta no ha llegado a su destinatario, ¿sí? En ese sentido, pues, nosotros hemos advertido dentro de la lectura de Romeo y Julieta el desenlace tal, ¿cierto?, que han sufrido esta pareja de enamorados. De hecho, si bien ustedes no han leído la lectura de Romeo y Julieta de Shakespeare, esta pieza teatral, básicamente nos va a remitir un concepto muy importante que nosotros tenemos que entender en relación a la carta, que es su importancia. Y el hecho de que Shakespeare lo manifieste como un asunto de vida y muerte, yo entiendo que no es tan exagerado, a sabiendas de que una misiva puede evitar, ¿cierto?, este tipo de... En todo caso, bajo esta apreciación, ¿cierto?, que ha realizado Shakespeare en relación a la importancia de las cartas, de la misiva como tal, dice que sería de la carta sin el correo o alguna forma de medio físico o electrónico sin que lo lleve a su destino. Es decir, la carta como ya como un medio, ¿cierto?, para poder expresar nuestros sentimientos, nuestro punto de vista, aquello que nosotros queremos manifestar, siempre va a necesitar un medio por el cual se tiene que ir transmitiendo y este pueda llegar al receptor, ¿no? Entonces, siempre va a estar presente el correo. Ahora más que nunca el correo electrónico, ¿cierto? A sabiendas de que la tecnología lo que ha hecho es masificar y de alguna manera facilitar, ¿cierto?, el envío de lo que son las misivas, las cartas electrónicas en este caso. Pero anteriormente lo que sí se necesitaba era un correo para que la carta pueda llegar al destinatario. Ahora, por otro lado, se me venía también como un dato histórico para poder acotar algo importante. Un hecho para mí muy importante en relación a lo que es la carta y la relación que tiene, ¿cierto?, entre el remitente y en este caso el receptor de la misma, es decir, la persona quien va a recepcionar esa misiva, y es los evangelistas de Santo Domingo. Los evangelistas de Santo Domingo básicamente tenían como profesión el hecho de poder redactar cartas. Estos evangelistas de Santo Domingo estaban ubicados en la Ciudad de México, ¿no? Y aquellas personas que necesitaban, ¿cierto?, que puedan mandar una misiva, una determinada carta, ya sea esta una solicitud, ya sea un requerimiento, pues lo que hacían era recurrir a estos evangelistas de Santo Domingo para que estos señores puedan redactar la carta y pueda llegar a su destinatario, ¿no? Entonces, la plaza, si voy a graficar un poco, ¿cierto? Voy a describir un poco cómo el lugar era una plaza amplia donde estaban varios profesionales, si vale el término, ¿cierto?, que se denominaban los evangelistas de Santo Domingo, quienes tenían esta labor, la labor de poder ayudar a aquellas personas que no tenían la posibilidad de poder escribir, por distintas razones, tal vez por falta de educación, tal vez por falta de conocimiento en relación a la forma de elaborar una misiva. Entonces ellos eran encargados de poder realizar las misivas para poder ser enviados, ¿no? Entonces vean ustedes la importancia que tal vez tenían estos profesionales de la redacción para poder enviar las misivas correspondientes. En todo caso, la construcción del diálogo dice, hay dos mentes, dos conciencias que están dialogando y que están tratando de llegar a una verdad, están construyendo algo, dice, ¿no? Esto se denomina lo que es el intercambio epistolar. De hecho, hay algo muy importante para poder comprender la carta, porque es una forma de expresar, ¿cierto? Muy íntima, muy íntima. Esto hablando tal vez en relación a lo que se entiende por la carta coloquial. Pero en todo caso, sí va a existir un diálogo, porque cuando tú envías una solicitud, cuando tú quieres redactar, ¿cierto?, una nota, ¿cierto?,
estás redactando una solicitud o una determinada nota para poder recibir una respuesta. Entonces hay un diálogo, va a existir un intercambio entre el receptor y el emisor, ¿no? Entre el remitente, ¿cierto? Y aquella persona que va a recibir la misiva correspondiente. Entonces va a existir un diálogo. Entonces básicamente la carta siempre se va a sostener tratando de buscar algo en el futuro, y en el futuro está esa respuesta que tú quieres, ¿cierto? Y está tal vez enmarcada dentro de la solicitud que tú estás buscando. Entonces, por eso tiene una vital importancia, porque básicamente se centra esto en un diálogo, porque una misiva enviada pues requiere también una respuesta, ¿cierto? Que el receptor va a llegar a responder a aquello que tú estabas buscando, a aquello que tú estabas solicitando o estabas pidiendo. Prosiguiendo, de alguna manera la redacción, cuando hablamos nosotros de redacción, básicamente tenemos que entenderlo como un proceso. Y como todo proceso, siempre uno tiene que partir de un inicio, en el caso de ustedes, ¿cierto? O sea, es decir, si tienen o están habituados a la escritura, porque hay varios autores que nos van a indicar que la forma de poder mejorar la redacción no es otra que la práctica, ¿sí? Ahora, en todo caso, la escritura no solamente es un ejercicio aislado, al contrario, o sea, deviene de poder comprenderlo como una forma de concluir otro ejercicio que en este caso se denominaría la lectura. Es decir, si no estamos habituados a leer los textos, ¿no? De hecho no vamos a poder tampoco, digamos, ir redactando e ir mejorando nuestra escritura. Para poder ir redactando, tenemos que ir completando este círculo de lectura y escritura. Es decir, leer, que tendría que ser un hábito en nosotros, ¿cierto? Para que la lectura pueda ir mejorando nuestra redacción. Porque la lectura aislada de la escritura también es un ejercicio incompleto. Ambas tienen que ir de la mano. Es decir, si nosotros queremos seguir aprendiendo a redactar, llámese cualquier género, en el epistolar, las cartas, para ser más precisos, pues directamente tenemos que ir observando notas, cartas, ¿cierto? Solicitudes, ¿no? Cartas comerciales, para que a partir de la lectura de esas cartas, nosotros lleguemos a establecer cuál es el formato de elaboración, cuál es su estructura y qué diferencia existe, por ejemplo, entre una carta coloquial y una carta, por ejemplo, formal, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que la práctica. Ahora, en todo caso, hay varios autores que sí han dado recetas, más o menos prescripciones, para poder establecer una buena redacción. Entre ellas, por ejemplo, manifiestan que la redundancia de la palabra o el abuso de términos en una redacción es algo negativo, porque básicamente le va a quitar coherencia a aquello que tú quieres manifestar. Entonces, yo me he remitido a buscar a un autor en particular, que generalmente lo leo especialmente por las pautas que nos da en relación a lo que es su redacción, y él es Casani. Es un escritor español, tiene varios textos, y entre ellos, por ejemplo, uno que siempre lo menciono, ¿no? Lo voy citando, que es La cocina del escritor, ¿no? Del señor Casani. Entonces, él tiene un decálogo, este decálogo en relación a la redacción y los problemas habituales que nosotros vamos cometiendo respecto a lo que se llama la escritura, ¿no? Este ejercicio que muchas veces nos hace complicado. Yo voy a ir leyendo este decálogo y explicando cada uno para que al final lleguemos a lo que nos interesa, que es cuál es la forma correcta, no sé si correcta, ¿no? Porque básicamente va a existir varios formatos de elaboración de notas en función a dónde se va dirigiendo aquello, ¿cierto? Si estás tú enviando, digamos, una misiva o una nota, una solicitud dentro de una misma institución, fuera de una institución, estás escribiendo a alguien con un cargo jerárquico superior al tuyo, es decir, hay que ver el contexto de quién es el remitente, es decir, a quién tú estás enviando la carta. Pero en todo caso, antes de llegar a ese punto, lo que vamos a hacer en este momento es leer esos 10 puntos para que, comprendamos un poco qué nos quiere decir Casani y cómo él comprende esto que se denomina el proceso de redacción. Dice, punto número 1, dice, no empieces a escribir inmediatamente, ¿no? Es decir, lo primero que aconsejan los escritores, especialmente en lo que concierne a redacción, es visualizar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres realizar? En este caso ya imaginar el texto. El texto en este caso es la carta, ¿cierto? El propósito y
al lector. Es decir, una idealización en relación a quién va dirigida la carta, ¿cierto? Para que en función a esa idealización, es decir, a la visualización del lector, básicamente se establezca el tipo de carta que nosotros vamos a enviar. Entonces hay una etapa de reflexión, ¿cierto? Ahora, muchos me dirán, pero no estamos nosotros con el tiempo suficiente como para poder estar reflexionando e iniciar con la elaboración de la carta como tal, ¿sí? Pero es uno de los consejos que nos da Casani y yo creo que sería menester, ¿cierto? En una primera instancia, reflexionar sobre los puntos que nosotros queremos ir tocando en aquello que queremos enviar, en ese texto que nosotros denominamos carta, ¿cierto? Que es parte de lo que es el género epistolar. El punto número 2 dice, utiliza el papel como soporte y de hecho el papel, ¿cierto? Es la base, es ese soporte, ¿cierto? Ese medio, ¿no? Y haz notas, listas y esquemas. Es importante, fuera de ello, porque estas ideas básicamente te van a hacer conocer la idea central que tú quieres expresar dentro de la nota, es decir, a aquello que tú quieres dirigirte expresamente. Porque en relación a la diferencia respecto a la carta formal y la carta informal, la carta formal tiene que ir al punto, no puede ir divagando, ¿sí? Es decir, lo que tú has establecido en tu referencia como solicitud tiene que expresarse en el cuerpo de la carta, pero de manera concreta, a diferencia tal vez de carta coloquial, donde nosotros no solamente vamos expresando tal vez aquel que queremos decir, sino vamos ramificando, ¿cierto? Y vamos hablando de varias situaciones a sabiendas de que la persona a quien va dirigida la carta es alguien cercano, un familiar, un amigo, una amistad muy querida. Entonces, ahí radica tal vez la diferencia. Entonces, en la carta formal no, tienes que ser puntual, ¿no? O sea, tú tienes que escribir y redactar aquello que realmente quieres decir. Para eso es importante que a través de estas notas, a través de estas listas de las ideas que tú estás manejando, sepas abordar, no sepas decir qué es lo que realmente tú quieres solicitar en la misiva o en la nota que tú estás enviando. Número 3 dice borrona, borrajea, garabatea, todo lo que haga falta. Es decir, son reglas de redacción. Cuando uno elabora un determinado texto, se dará cuenta que en primera instancia, ¿cierto? Pareciera que está bien redactado. Pero cuando tú lo dejas reposar, es decir, pasar el tiempo, y cuando retomas nuevamente la lectura, te das cuenta que hay algunas situaciones que tal vez no están como tú deseas que estén. Es decir, existe cierta ambigüedad, no hay claridad tal vez en las ideas que vas manejando. Entonces, es factible siempre dejar un momento aquello que tú has redactado para retornar nuevamente y revisarlo, ¿cierto? Y esos borrones, esos garabatos tal vez que tú has ido apuntando, pues te van a ayudar a mejorar la redacción que tú estás realizando. Piensa en tu audiencia, que tu texto sea, dice, un puente entre tú y ella. De hecho, es muy importante porque en función a la persona a quien va dirigida, ¿cierto? La nota, básicamente también va influyendo las palabras, van a ir generando. Y el mismo estilo, si va a ser un estilo formal, dependiendo, digamos, ¿no? A quién va dirigida la nota, vamos a pensar que es una autoridad jerárquicamente superior al cargo que tú estás ocupando. Entonces, lo que tú tienes que hacer es utilizar un estilo muy formal, tal vez utilizar palabras técnicas que están enmarcadas dentro del ámbito en el que tú estás desarrollando, ¿cierto? Tus estudios o dentro de lo que es el tema laboral. Entonces, es muy importante saber a quién va dirigida la nota, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, y me remito al ejemplo anterior, escribir una nota, por ejemplo, a un amigo, escribir a un director de una determinada entidad, ¿cierto? Entonces, es muy diferente. Las notas van a ser totalmente distintas y la formalidad también va a ir cambiando. 5, dice, deja la gramática para el final. A ver, muchas veces yo he observado que el problema de la gramática, especialmente en lo que concierne a la sintaxis, es decir, la relación de las palabras dentro de la construcción de las oraciones, se complica. Y por demás, lo que es el uso de los signos de puntuación. De hecho, una coma puede cambiar el significado, ¿cierto?, de una oración. Aquello que tú querías decir puede ser tal vez entendido de diferente manera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero eso al final, una vez que tú tal vez ya has redactado tu carta, has hecho la revisión correspondiente, ya tienes que darte a la tarea de poder ir revisando los signos de puntuación.
Los signos de puntuación, la coma especialmente, puede ir cambiando, ¿no?, el significado de la idea que tú querías transmitir. Hay que tener mucho cuidado. Cortázar nos dirá, por ejemplo, que la coma es considerada la bisagra, por ejemplo, de la escritura, y es cierto, porque de alguna manera el movimiento de la coma de un determinado lugar a otro lugar, básicamente va a hacer que cambie todo el significado de la oración, todo el significado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a aquello, pero una vez que tal vez has pasado estos puntos, ya ir revisando lo que es los signos de puntuación para no tener ningún tipo de problema. Pero en todo caso, vuelvo a recalcar, este es un proceso, ¿cierto? Muchas veces nosotros no estamos habituados a escribir o estamos habituados directamente a escribir, por ejemplo, a través del chat, ¿sí? Que básicamente algunos estudiosos dicen que se está generando un nuevo tipo de escritura porque no escribimos como tal vez nos manda la Real Academia de la Lengua Española. Escribimos tratando de resumir algunos términos, ¿cierto? Utilizando tal vez otro tipo de códigos para poder comunicarnos que hacen, ¿cierto? Que aquello que tenemos tal vez nosotros redactar ya en una carta formal, pues ya tengamos la dificultad a sabiendas de que no estamos constantemente practicando, ¿cierto?, el hábito de lo que es la escritura. Dirige tu trabajo, dice, no, dirige conscientemente tu composición, planifica, dice, la tarea de escribir. Punto 7. Fíjate en los párrafos que se destaque la unidad de sentido y de forma que sean ordenados, que empiecen con una frase principal. En todo caso, básicamente estos puntos que está refiriéndose Gazani no solamente están enfocados en la elaboración de una carta como tal, sino están directamente enfocados a lo que se entiende por redacción. Redacción de cualquier tipo de género, ¿cierto? No solamente lo concerniente a una nota o una carta. Informes, aparte de los informes que también están dentro de lo que es el tema, por ejemplo, de comunicación administrativa, están otros géneros, por ejemplo, los artículos científicos, los ensayos, las monografías, ¿cierto? Entonces, que devienen para poder comprender y poder ir practicando y mejorar lo que es la práctica de la escritura. Número 8 dice, repasa la prosa frase por frase, cuando hayas completado el escrito. La relectura de aquello que tú has enviado o aquello que tú has redactado, como lo hemos mencionado anteriormente, y miren, ¿no? O sea, cómo él va repitiendo algunas ideas, ¿no? Te sirven para poder pulir esa escritura, ¿no? Esa redacción, aquello que tú has ido redactando. Número 9 dice, ayuda al lector a leer. Fíjate que la imagen del escrito sea esmerada. A ver, cuando hablamos nosotros sobre este punto, estamos hablando ya no del fondo, ya no de aquello, sino que es parte de la escritura, sino de la forma de presentación de la escritura. Todo texto tiene un esquema de presentación, ¿sí? Hay un formato de presentación. Entonces, aquí ya estamos más hablando de la forma, es decir, el tipo de letra, los márgenes, el esquema, la división, ¿cierto? El interlineado, que son cosas que tienes tú que entender que tienen que facilitarle al lector de la carta, ¿sí? Al lector de la carta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta aquello, porque no podemos dejar de lado, es decir, puede ser una carta muy bien escrita, muy bien redactada, ¿sí? Y en todo caso, lo que puede estar faltando es un desarrollo en la forma, ¿cierto? Entonces, la forma y el fondo siempre tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, si hay ideas bien redactadas, una argumentación muy buena respecto a lo que tú estás solicitando como idea principal, eso tiene que ir acompañado también ya con una forma, con el formato de presentación, ¿sí? Entonces, en las cartas formales es muy importante aquello. A diferencia de la carta coloquial, donde sí puede existir, por ejemplo, subrayados, tal vez algunas anotaciones, porque vuelvo a recalcar, una carta coloquial es una misiva más cercana, más familiar, donde los términos, al ser consideradas cercanas, entonces tienen esa posibilidad de poder romper con la forma, ¿sí? A diferencia de lo que es la carta formal, que no te permite hacer aquello, ¿cierto? Entonces, hay ciertos parámetros que nosotros dentro de lo que es la elaboración de una carta formal tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, uno de esos aspectos es la forma. Dentro de la forma, en los márgenes, ¿no? El tipo de fuente, el interlineado, ¿sí? Cómo se tiene que presentar el esquema o la elaboración de la misiva para que éste pueda causar no un impacto, pero pueda facilitar al lector de tu nota respecto a aquello que tú quieres decir
solicitante. Número 10 y el último dice, deja reposar tu escrito, déjalo leer a otra persona si es posible. Ahora, a ver, más adelante yo les indicaré que la carta puede considerarse un documento, ¿sí? En el caso de que la carta sea pública, esto es un documento, ¿no? Va a ser un documento y este puede ser sujeto hasta ir a procesos judiciales. Por eso es importante tener mucho cuidado en relación a la redacción y en relación a aquello que tú estás indicando, porque se supone que la carta lo envía a alguien particular, ¿cierto? Siempre va a ser así, a un destinatario, ¿sí? Entonces, tú ahí observarás la importancia de la nota. ¿Por qué? Porque básicamente lo estás escribiendo de forma personal, ¿no? Es tu carta, es tu redacción, es tu solicitud, es aquello que tú estás informando. Entonces, si es una carta pública, puede estar sujeto, ¿cierto? Ya como un documento público, puede ser también un documento considerado ya jurídico. La carta. A ver, básicamente lo que he hecho aquí es remitirme a la definición de la RAE. ¿Qué es la carta, no? Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dirá que la carta es un papel escrito y ordinariamente cerrado, dicen que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Entonces, dice, se puede decir que una carta es un medio de comunicación escrita por un emisor que sería el remitente para luego así ser enviada a un receptor denominado destinatario. Entonces, nosotros lo vamos a ver en función de esa óptica como una forma de poder comunicarse, ¿sí? Una forma de poder comunicarse con otro, con el otro, ¿no? Tomando en cuenta tal vez todos los puntos que Casani nos ha ido indicando para poder ir redactando adecuadamente nuestra nota, ¿no? Para no tener dificultades con la redacción de nuestra carta. A ver, cuando hablamos nosotros respecto a los tipos de carta, diferentes fuentes no solamente van a hacer una clasificación en la que tal vez ahora ustedes están observando, ¿no? En relación a lo que es la carta formal e informal, sino aquí existen otra serie de clasificaciones, como por ejemplo la solicitud, las cartas comerciales, ¿sí? Entonces, hay otra clasificación. Pero en todo caso, nosotros nos vamos a remitir a estos dos tipos de carta, la formal e informal, pero más la formal, porque enseguida vamos a ingresar a lo que sí nos interesa, que es la estructura de la carta, ¿sí? Y qué partes tiene que ir componiendo esta, de qué partes se va componiendo esta, y cómo tiene que estar redactada, ¿cierto? O sea, cuál debería ser la forma de redacción que nosotros debemos realizar en la misma. En todo caso, yo conozco a varios estudiantes, ¿sí? Que cuando tú les solicitas una carta, siempre se van a dirigir tal vez a buscar modelos de cartas para poder ir modificando las mismas, ¿cierto? Y presentar tal vez aquello que tú has pedido. De hecho, sí es una forma, porque generalmente siempre empezamos de esa manera. Nos piden tal vez un currículum, nos piden tal vez un informe, nos piden tal vez una carta. A sabiendas de que no sabemos elaborarlas, entonces nos dirigimos a la fuente, que en este caso es Internet, para poder verificar cuál es la forma, ¿cierto? Es decir, qué modelos existen de presentación, de redacción de tipos de carta. Es una primera forma de poder acercarse a este tipo de texto, ¿no? Que se denomina carta. Pero hay dos, hemos indicado, que es la carta formal y la carta informal. La carta formal siempre va a tener un carácter serio, ¿cierto? Esto de la tercera persona, que refleja una lejanía respecto a la carta tal vez informal, que es más cercana, ¿cierto? Más coloquial. Dice, la carta formal es la correspondencia que se da, dice, en el medio comercial, profesional, laboral e institucional. Ejemplo, vamos a suponer que dentro de tu institución han solicitado que envíes una misiva, una nota, una solicitud para poder hacer un cambio de un paralelo a otro paralelo. Te han pedido una carta para poder hacer un retiro de materia determinada. Entonces, no está ajeno, siempre vamos a estar nosotros involucrados, y más aún en los ámbitos que tal vez se ha ido mencionando, que sería el comercial, el profesional, el laboral e institucional. En el tema administrativo, por ejemplo, casi todos los documentos
todos los archivos, todas las carpetas que se van generando de procesos administrativos, se van cargando también con base, digamos, a las cartas, a la elaboración de las cartas, ¿sí? De solicitudes, de requerimientos, ¿no? De varios tipos de notas que se van incorporando en las carpetas de los procesos administrativos para que estos también vayan corriendo, ¿no? Vayan corriendo dentro de lo que es ese proceso. Entonces, no va a ser ajeno, siempre vamos a estar nosotros elaborando lo que son las cartas, y más aún tal vez en el ámbito en el que ustedes están desempeñando sus estudios, ¿no? Están desarrollando sus estudios profesionales. La relación entre el emisor y el receptor es solo de carácter profesional o laboral. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de la carta formal, profesional o laboral, ¿no? Entonces, aquí ya sí vamos a ver esa formalidad. Y fuera de ello, el lenguaje, en algunos casos dentro de las cartas, utiliza palabras técnicas, que no tal vez sucede con una carta coloquial. Cuando hablo de palabras técnicas, por ejemplo, me refiero a palabras que se utilizan en una determinada área de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, judicial, si vamos a hablar, digamos, de medicina legal, entonces ahí utilizan terminología relacionada a esa área en específico, ¿no? Y las cartas muchas veces utilizan estas palabras o estos tecnicismos, ¿cierto? Para poder redactar, ¿no? Aquello que tal vez se quiere decir dentro de la misiva. La carta informal no requiere de aquello, ¿no? O sea, básicamente una carta coloquial, por este carácter de cercanía, ¿no? Por este carácter de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El hecho de la amistad, el hecho de la familiaridad que existe con el receptor de la carta, el destinatario, ¿no? Nosotros utilizamos un lenguaje ya más coloquial, más cercano, ¿no? Entonces, la relación entre el emisor y el receptor es de cercanía y afecto, ¿sí? Entonces, no existe aquí tal vez aquello que habíamos mencionado en el lenguaje formal, ¿no? Un carácter serio y prudente, que en todo caso tiene que tener el remitente, ¿cierto? Para poder escribir la carta y este llegue al destinatario correspondiente. Y aquí, ahora sí, en todo caso, ahora sí vamos a ingresar a lo que es la estructura de la carta, ¿sí? A ver, no sé si ustedes han observado, por ejemplo, en algunas instituciones, ¿sí? Lo primero que nosotros observamos en un documento de este tipo, ¿cierto? En una carta formal, es un encabezado. Nosotros lo vamos a decir el membrete, donde se encuentra el nombre de la institución, ¿m? El nombre de la empresa, ¿sí? El nombre que figura en la parte superior, donde se encuentran datos como, por ejemplo, el correo electrónico, el número telefónico, la dirección. No es el membrete. Las hojas membretadas generalmente son utilizadas para poder ser enviadas, ¿no? a los destinatarios, ¿sí? Pero en todo caso, nosotros como estudiantes, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, no utilizar pues un encabezado, solamente es una parte que en algunos casos otras cartas formales no lo tienen, ¿cierto? No lo tienen, no cuentan con aquello, sabiendas de que son personas naturales que tienen que enviar una nota tal vez a una persona jurídica, ¿cierto? Una persona tal vez jurídica, el nombre de una empresa, de una institución educativa, etcétera, etcétera, que sí necesitan necesariamente colocar el membrete correspondiente para poder identificar de dónde está procediendo la nota. Luego viene la fecha, el lugar exacto, el día, el mes y el año. ¿Mm? Y eso para nosotros no es nuevo, ¿cierto? Sabemos que son los primeros datos que tienen que venir. Luego vienen los datos del destinatario, nombre y apellido, cargo de la empresa a la que pertenece, ¿no? Luego la referencia o el asunto a tratar. El contenido o cuerpo, el saludo formal. Es opcional, eso lo voy a explicar más adelante, en el sentido de que en algunas notas no es necesario, ¿no? Empezar siempre con el saludo. Más aún si pertenecen a a una misma institución, ¿no? Es decir, de un inferior a un superior jerárquico, ¿sí? Y van ambos trabajando en la misma institución, tú vas a enviar una nota, no una, sino varias notas, entonces el saludo se va obviando.
vas directamente al motivo, ¿cierto?, de la solicitud o de aquello que tú has establecido dentro de la referencia o el asunto que estás tratando dentro de la nota. Por eso se dice opcional. Pero en todo caso, si tú estás enviando, por ejemplo, no la nota, la carta, a una institución, a sabiendas de que tu relación es momentánea, es decir, no es permanente, entonces, bueno, es menester que tú puedas empezar con el saludo formal, ¿sí? Luego viene el motivo del escrito, directamente, sin ambigüedades, ¿no? Sin estar dando rodeos. Es muy importante ir directamente al motivo del escrito. Y luego ya viene la argumentación, es decir, aquellos argumentos que van a sostener aquello que tú has manifestado como tesis dentro de la idea principal que estás manejando en la carta, ¿cierto? Aquel asunto que tú quieres abordar, aquella solicitud, aquel requerimiento, ¿cierto? La referencia básicamente, ¿cierto? Entonces aquí ya viene la parte argumentativa. Y luego de la argumentación, puedes tú concluir con una propuesta de solución, más o menos ya tratando de visualizar la respuesta que tú quieres recibir, ¿no? Del destinatario, ¿cierto? Del receptor de la carta. Entonces, ya tú vas direccionando más o menos la nota a sabiendas de cuál es el resultado que tú quieres obtener. No es una forma también de poder más o menos ir direccionando ese diálogo, digamos, ¿no? Y el resultado que tú quieres obtener de la respuesta del destinatario. Y por último viene la despedida cordial y atenta, la firma, el nombre completo y el carnet de identidad. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a un ejemplo, ¿sí? A una carta ya redactada, para que a través de esa carta nosotros establezcamos cada uno de los puntos que he ido mencionando y básicamente ustedes también puedan comprender, ¿no? Si cumple o no cumple aquello que nosotros hemos ido indicando, ¿cierto? Durante la explicación de estas diapositivas. A ver, esta carta la vamos a ir leyendo, ¿sí? La vamos a ir leyendo, pero si ustedes percibirán, no tiene, ¿cierto?, lo que es el membrete o el encabezado. No existe aquello. Porque les había indicado que el membrete o encabezado siempre se va a requerir cuando sean cartas comerciales, ¿sí? Cuando son cartas comerciales, es decir, la carta va de una institución a otra institución, entonces es importante que exista el encabezado o el membrete, ¿sí? De alguna manera eso sirve para poder aclarar de dónde o de qué institución, ¿cierto?, viene la nota que el destinatario está recibiendo. Luego viene la fecha, lugar exacto, día, mes y año. En este caso, como es un particular que está enviando una nota a una institución, en este caso educativa, ¿sí? Entonces lo ha colocado de la siguiente manera. Dice La Paz, 26 de febrero del 2013. Ahí tenemos nosotros el lugar, tenemos el día, el mes y el año, como tal vez lo habíamos explicado, ¿cierto?, en la diapositiva anterior. Nombre o datos del destinatario. Señor, dice, y ahí abajo está no licenciado. En algunos casos, yo he observado que muchas veces obvian, ¿cierto?, en este caso sería la profesión, ¿cierto?, del destinatario. Si nos directamente colocan José Antonio Villalba, pero aquí está licenciado José Antonio Villalba. Él es director general, dice, de la Escuela Superior de Formación de Maestros, ¿no? Es decir, el cargo en el que se encuentra, ¿no? Y de la institución a la que pertenece. Presente, luego ya viene lo que es la referencia, ¿no? Y la referencia. La referencia siempre también, ¿no? Es decir, hay varias formas de elaboración, pero se aconseja que estén escritas con mayúscula, ¿no? Y el subrayado correspondiente. Dice reincorporación, ¿no?, a la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Ahí tenemos nosotros la referencia. Como es una carta que va de un particular al director de una institución, o sea, es decir, ambos no están dentro de lo que es la misma fuente laboral, porque esto más está establecido cuando existe la relación de empleado y empleador, o existe tal vez la relación de una autoridad jerárquica a alguien inferior, ¿cierto? Entonces, ahí sí se omite lo que es el saludo, ¿cierto? Por el constante intercambio de notas, por el constante intercambio de cartas que se van generando,
en el trabajo en sí, ¿no? Aquí ya no se requiere lo que es el saludo. Por eso se decía opcional. Pero en este caso estamos empezando con el saludo y de alguna manera ya estamos empezando también con el cuerpo de la carta como tal, ¿no? Con el contenido del cuerpo. Dice, mediante la presente misiva, deseo hacerle llegar mi más cordial saludo, deseándole éxitos en la labor que desempeña en beneficio de la educación. Hay varias formas, ¿cierto?, de poder redactar una salutación, ¿cierto?, una pequeña introducción a manera de saludo, que básicamente lo que va a hacer es establecer ese rango de respeto que tiene que existir entre el remitente y el destinatario, ¿no? Y luego ya va a ir directamente al motivo del escrito, ¿no? Y de hecho, ¿no? Aquí repite la misma palabra, dice el motivo, dice. El motivo de la presente misiva es el de pedir a su autoridad, dice, mi reincorporación, dice, a la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, ¿no? La gestión que dejé las actividades académicas en la carrera, ¿no? Fue, dice, el 2011, año en el que me matriculé por última vez. Entonces, ya está indicando el motivo de la referencia, que sería la reincorporación. Y las oraciones que devienen después de esa primera oración, básicamente van a ser la argumentación, es decir, aquellas razones, ¿cierto?, que van a tratar de validar, de apoyar, de justificar, ¿cierto?, la solicitud que nosotros estamos estableciendo dentro de nuestra referencia. Entonces es muy importante, siempre en la primera línea tiene que encontrarse el motivo de nuestra solicitud, no aquello que nosotros hemos establecido como tema de asunto en la referencia, para que posteriormente a través de la argumentación utilicemos otras oraciones y estas oraciones puedan apoyar a aquello que estamos nosotros solicitando, ¿sí? Y por último, la propuesta de solución, lo que les había indicado, ¿dice? ¿No? Eso nos va a servir como para poder obtener ya una respuesta que nosotros estaríamos más o menos direccionando y tratando de ver que sea pues la respuesta sea como nosotros queremos, ¿cierto? Y eso está dentro de lo que es la tratativa de toda la carta como tal, ¿no? Es decir, la referencia, es decir, aquello que nosotros estamos buscando para que el destinatario, es decir, nos envíe otra misiva, otra nota, ya con aquello que nosotros hemos solicitado. En este caso dice, por ejemplo, en la propuesta de solución, a ver, vamos a leer esta última oración, dice, bajo estas consideraciones, ¿no? Les ruego, dice, consideraciones, ruego a su autoridad pueda aprobar mi solicitud de reingreso para continuar con el desarrollo académico en la carrera que mencioné anteriormente. Entonces, observamos que sí, existe ya esa puesta de solución como un cierre respecto a la argumentación que nosotros hemos ido realizando, ¿no? Y apoyar el motivo, ¿no? El asunto de nuestra nota, el asunto de nuestra carta. Con este motivo y agradeciendo de antemano su colaboración, dice, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. ¿Mm? Atentamente y firma, ¿cierto? Ahí está la firma del remitente con el carnet de identidad correspondiente, pero ya en las cartas formales, en todo caso, para que ustedes puedan tener una base de datos, porque siempre es bueno tener una copia, ¿cierto?, de la nota que nosotros vamos enviando, se hace una copia correspondiente, ¿no? O sea, es decir, con copia a dónde, en este caso con copia a tu archivo, o si es de una empresa, por ejemplo, con copia al archivo de la empresa, ¿cierto? Para que no sea solamente una nota el que se envíe, sino esta nota que ha sido enviada pueda ser recepcionada, ¿no? Pueda ser recepcionada. Entonces siempre es importante sacarle una copia y esta copia pueda estar establecida casi en el pie de página, en la parte inferior, ¿cierto?, de la nota o de la misiva que estamos enviando, establecerla con copia, archivo, ¿sí? Entonces ahí uno se dará cuenta que no solamente era un documento, sino que existía una copia de ese documento que puede validar también, ¿cierto?, la presentación de la carta o de aquello que nosotros hemos redactado. En algunos casos, por ejemplo, hay algunas empresas que no solamente envían con una copia, sino se envían con varias copias y es menester saber dónde están yendo esas copias. Entonces, debajo, en la parte inferior, van especificando. Con copia archivo, es decir, de la persona que está enviando,
con copia archivo, dos puntos, y después colocan a la unidad o a las direcciones, ¿cierto?, donde se está dejando las copias correspondientes, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque básicamente también te va a ayudar, ¿no?, a saber cuántas copias se ha sacado del documento, dónde han ido a parar cada una de esas copias. Por otro lado, también es bueno, si es necesario, adjuntar documentación, explicarlo dentro de la nota, es decir, si es, por ejemplo, una nota de recepción de documentos, es una nota, por ejemplo, de recepción uh, de, 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 de varios, varias fotocopias, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es aclarar. Adjunto, ¿no? Lo abrevias adjunto después de las copias, ¿no? Y ahí explicas qué es lo que tú estás adjuntando, ¿no? Adjunto informe o adjunto documentos, ¿no? Entonces, adjunto carpeta. Entonces, muchas veces una nota va adjuntando, es decir, es como una carta de presentación que adjunta tal vez otros documentos que el destinatario tiene que ir revisando, ¿cierto? Para poder después dar la respuesta correspondiente al emisor, ¿cierto? Al emisor, al remitente en este caso, quien está redactando la carta. Entonces, estas son, o este es tal vez el formato de presentación de una carta formal, pero esto de un particular, una institución, en este caso una institución educativa. Pero cuando ya es de institución a institución, lo que habíamos mencionado, es importante que se encuentre lo que es el encabezado o el membrete, o sea, son papeles, hojas membretadas, ¿cierto? Los que ellos utilizan para poder ir enviando las misivas. Son tan importantes las misivas, son tan importantes las notas, que en todo proceso administrativo, y voy a recalcar una vez más este punto, van a ir como documentos constantemente incorporándose en esos procesos, ya sean de licitaciones, sean de contrataciones, ¿cierto? Para poder ir avanzando en el mismo. Cartas no solamente que van a venir de una institución, sino de otras instituciones que se van a ir incorporando en el mismo. Entonces, es un documento que nosotros constantemente vamos a ir generando, y más aún ya desde esta etapa, ¿cierto? Dentro de lo que es la carrera, ya llegando a obtener nuestra licenciatura, ¿cierto? Y a partir de aquello ya en el ámbito laboral. En el ámbito laboral igual, o sea, es decir, no vamos a escapar de lo que es la redacción de una carta. Vamos a estar constantemente redactando notas, ¿no? Informes, notas, ¿no? Entonces, es menester ir practicando, y lo que nos decía Casani, y lo que tal vez en algún momento yo les he indicado, el hecho de poder comprender a la redacción como un proceso, como un ejercicio constante, como un ejercicio que tiene que completarse con la lectura, ¿no? Porque la lectura y la escritura tienen que ir de la mano. La lectura, sin que ésta desemboque en la escritura, es un ejercicio incompleto. Lo propio sucede con la escritura, ¿sí? Sin que ésta le anteceda tal vez la lectura para poder ir completando y este círculo se cierre y nosotros podemos llegar a aprovechar, ¿cierto? Y redactar cada vez mejor, porque más allá es una práctica que nosotros tenemos que ir realizando constantemente, constantemente. Pero fuera de ello, por ejemplo, yo conozco, de hecho, ¿no?, personas que han ingresado ya a un ámbito laboral, profesionales, que han ido puliendo esta práctica, ¿cierto?, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Si bien tenían dificultades en la redacción o en elaborar una carta para poder establecer el esquema, es decir, cómo tiene que ir estructurado, no solamente una carta, un informe o varios textos de este tipo, de este índole, es lo que hacían era ejercitarlo dentro de lo que es la fuente laboral, ¿cierto? Para poder perfeccionar, ¿no?, esto que se denomina la redacción de las cartas formales. En todo caso, lo que sí he ido preparando, este es un ejemplo, ¿cierto? Que yo lo he sacado de una de las notas que se me han dado. Y yo les voy a facilitar tal vez un compendio de varios tipos de cartas, solicitudes y estas, y algunos que tal vez he ido sacando de algunas carpetas de procesos administrativos donde van adjuntando, ¿cierto?, notas, y estas nos puedan servir a nosotros como ejemplo y como formas de elaboración del mismo. En el siguiente, lo que les había mencionado, ¿no? Dice el Código Civil Boliviano. Las cartas omisivas, dice. A ver, voy a leerlos para poder tal vez explicar un poquito y ustedes, como yo, podamos entender la importancia de la carta, ¿no? Y
considerarlas esta como un documento que puede ser parte de un litigio, ¿no? Es decir, de un proceso judicial. Dice, las cartas misivas, este está en el artículo 1305, esto es del Código Civil Boliviano, dice, las cartas misivas podrán ser admitidas como prueba o principio de prueba escrita. Es decir, es un medio de prueba, ¿sí? Según las circunstancias, cuando sean presentadas por el destinatario o con su consentimiento para acreditar un interés legítimo en el litigio con el autor de las cartas. Las cartas confidenciales no producen efecto probatorio, algunos salvo lo dispuesto en el artículo 21. Entonces, aquí dentro de este artículo, lo que nos está manifestando que existen dos formas o dos formas de carta. La carta pública, ¿no? Y la carta confidencial, que sería una carta privada. La carta pública sí hace que surtan, y estos puedan ser considerados un medio de prueba en un litigio, en un proceso judicial, ¿no? Y las cartas confidenciales, que serían tal vez estas cartas coloquiales, no producen efecto probatorio, salvo tal vez que éstas sean validadas por un notario de fe pública y al final sean consideradas, ¿cierto?, como un medio de prueba para que estos puedan surtir efecto en un proceso judicial. Aquí yo creo que radica la importancia de la carta, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que las cartas no tienen una valía, pero no es así, es muy importante, ¿cierto? No solamente como medio de transmisión de información, ¿no? Como medio tal vez de poder conseguir un determinado favor del destinatario, ¿cierto? ¿No? Sí va a considerarse como un documento y muchas veces nuestras cartas, a sabiendas de que nosotros hemos firmado, ¿cierto?, un determinado documento, ¿sí?, pueden generarnos problemas, pueden generarnos dificultades. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, especialmente en la redacción de las cartas, mucho cuidado y tomar en cuenta tal vez todos los puntos que hemos ido abordando, especialmente en lo que hemos explicado, ¿no?, respecto a lo que son las cartas formales, la estructura en su presentación. Hasta aquí tal vez yo estaría no terminando, pero sí quisiera ahora sí darles la palabra a todos ustedes para que puedan ir participando y aclaremos tal vez algunos puntos y algunas dudas o muchas dudas que se han ido generando, que sería también bueno ir aclarando todo aquello tal vez que he ido manifestando en estas diapositivas, en estas presentaciones. Tienen la palabra ustedes y gracias por su atención. A ver, voy a ir escuchando. Hola, hola. Licenciado, le comento que por el chat le están escribiendo preguntas. Enseguida yo creo que van a Estoy terminar revisando preguntando. que yo, a ver, voy a ir leyendo entonces. A ver, dice, disculpe, no puedo ingresar a la asistencia, se me cayó Skype. Estamos con esos problemas, ¿cierto? El día de ayer me sucedió algo similar, estábamos en plena reunión, ¿no? En otra plataforma y se cayó la red, ¿no? Esta situación, no sé cómo se irá solucionando, pero va a ser tal vez muy recurrente aquel. Excelente explicación. Gracias, gracias Blanca Troncoso, muchas gracias. Dice, buenas tardes. 17 dice, hacemos el link, muchas gracias. Excelente disertación, muchas gracias. Gracias. Quisiera saber, dice, aquí hay una pregunta, una carta de motivación. Una carta, dice, de motivación a doctorado. Gracias, profesor. Quisiera saber qué recomendaría usted para la redacción de una carta de motivación a doctorado. Eh, es decir, de motivación más o menos me entiendo ya más como una carta coloquial, pero cuando te refieres a doctorado tal vez lo comprendo más desde el punto de vista formal. A ver, tal vez si podrías aclararme un poco, ¿no? Para ver y te pueda explicar un poquito mejor. Dice, en el ámbito de la salud, ¿hay un formato específico para elaborar cartas, dice, a los pacientes con hojas de tratamiento y evolución clínica? De hecho, cuando hablamos nosotros, sí, yo tengo conocimiento del trabajo en el tema administrativo, más el área de la municipalidad y en contrataciones, por ejemplo, cuando se hace una licitación, sí
deviene lo que son las notas correspondientes. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando tú quieres dar, por ejemplo, ¿no? Un, eh, un tratamiento determinado y es confidencial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tú tienes que utilizar es una nota para poder ir enviando tal vez y un informe acompañando con la nota correspondiente, pero básicamente la carta no va a cambiar. Todas las cartas que he ido observando hasta este momento en el tema administrativo y particularmente en lo que se refiere a la carta comercial, hay un formato. Lo que sí va cambiando, lo que sí cambiando tal vez es el lugar, pero no, sí el orden que hemos establecido, ¿no? Desde el membrete, donde está el nombre de la institución, hasta la firma o la copia con, o el adjunto, digamos, de archivos, no va cambiando. En algunas cosas son algunas formas, pero en el fondo ese esquema que he ido presentando se va manteniendo, ¿cierto? O sea, no cambia, ¿no? O sea, se mantiene. Eso lo he observado en varias instituciones, no solamente en el área administrativa, como ser la alcaldía, sino también lo he visto en temas jurídicos, ¿no? Donde van incorporando sus notas, sus requerimientos o van acompañando ciertos memoriales. Entonces, la nota siempre va a ser en el orden que hemos establecido. Eso no va a cambiar. Buenas tardes, dice, ¿está contemplando en las cartas dejar un contacto? Buenas tardes, ¿está contemplado en las cartas dejar un contacto? Desea así, ¿en dónde se colocaría? A ver, hay algo que sí me llama, digamos, a explicar. Por ejemplo, en las cartas formales, esto del postdata, por ejemplo, no ingresa, no vamos a colocar postdata, y esto del postdata sí puede ingresar, por ejemplo, en la carta coloquial, ¿no? Ingresa en la carta coloquial, pero en una carta formal no. En todo caso, aquí dice dejar un contacto. No sé, digamos, a qué te refieres, digamos, ¿no? Cuando dices dejar un contacto, pero si es el hecho de poder mencionar el nombre de alguien y que es importante que en este caso el destinatario lo sepa, pues tendría que estar establecido del cuerpo del desarrollo de la carta. Pero si es tal vez el nombre de un contacto al cual tiene que ir dirigida también la carta, entonces tendríamos que dejarlo con copia y adjuntar, ¿cierto?, el nombre del contacto a quien estamos dejando nosotros la misiva como una copia. Había perdido un momento la conexión, dice el link. Disculpe, ¿cuál era el nombre de Casani? El nombre del libro, La cocina de la escritura es. Sí, dice, es formal, es que así la solicitan ellos, carta de motivación, que sería para expresar la razón por cual sería una de las personas adecuadas para el puesto vacante. Sí, es formal, es que así la soliciten ellos, carta de motivación, que sería para expresar la razón por la cual sería uno la persona adecuada para el puesto vacante. Excelente. Ok, muy bien, chicos, a todos agradecerles mucho. Yo sí le voy a enviar en este caso a las personas que organizaron este evento, no solamente algunos ejemplos, sí voy a adjuntar algunas fotografías que he sacado de algunas carpetas de procesos administrativos especialmente, para que ustedes puedan verlos y observarlos, ¿no? Y les sirva en la elaboración de las cartas, porque entiendo que a futuro lo que ustedes van a realizar son aquellos, ¿no? Requerimientos especialmente de insumos médicos, van a realizar solicitudes para poder tal vez ingresar a un puesto laboral. Entonces, todas esas misivas, en más o menos adjuntando unos 10 documentos, se les va a ir enviando para que ustedes puedan observarla y les sirva también, vuelvo a recalcar una vez como ejemplo, y no tengan dificultades a futuro, ¿no?, en la redacción del mismo. Por otro lado, quisiera hacer hincapié en esto de el proceso de la escritura, y que el proceso de la escritura y de la redacción básicamente está centrado en lo que es la práctica. Entonces tenemos que ir practicando constantemente, ¿no? Esta frase yo creo que se adhiere, yo creo bien, y el hecho de poder entenderla, ¿no? O sea, es decir, la práctica hacia el maestro. Eh, Nadie nace sabiendo, el hecho nosotros vamos aprendiendo en el avance, ¿cierto?, de nuestra vida, en el proceso, la experiencia nos enseña bastante. Entonces, eso también me ha ocurrido en el ámbito laboral, ¿sí? He conocido, he llegado a conocer gente
que sí tenía dificultades tal vez en la redacción, no solamente de cartas, sino también de informes y de otro tipo de documentos que te van solicitando, ¿cierto?, en el ámbito laboral, y que en la práctica laboral, valga la redundancia, han ido mejorando, ¿cierto?, la redacción, porque uno ya se vuelve diestro, ¿cierto?, en aquello que va practicando constantemente. Les agradezco una vez más por la atención, muchas gracias, y por mi parte, pues hasta ahí estaría concluyendo, ¿no? Y una vez más agradecerle a los organizadores de este evento. Muy buenas tardes, licenciado. De parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada de Franz Tamayo, queremos agradecer por su participación. Muchas gracias al licenciado líder William Vallaroquino. Su exposición ha sido muy gratificante para nosotros, ya que va a ayudar mucho la información de cómo redactar una carta en futuros proyectos de investigación o también para realizar algún tipo de informe. Muchas gracias por su participación y para todos los que asistieron a esta conferencia. Gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta luego.